Bienvenidos a todos a Sentir Cáceres Televisión, de nuevo en nuestra cita de los viernes a las 10 de la noche. Bueno, esta semana tenemos dos invitados muy especiales con alguna relación entre ellos. Lo van a ver a lo largo de las entrevistas. El primero es un periodista de la ciudad de Cáceres, reconocido periodista en nuestra ciudad por su labor de tantísimos años ya en el periódico Extremadura, también colaborando con otros medios de comunicación como Canal Extremadura y tantos otros a lo largo de su trayectoria. Miguel Ángel Muñoz estará con nosotros hoy aquí para hablarnos de algo que ha sacado hace muy poco y que yo les recomiendo que lo tengan sobre todo en la biblioteca de sus casas, porque es algo que recoge un capítulo importante en nuestras vidas, de algo que estamos viviendo, que empezamos a vivir en marzo y que todavía sigue, y que recoge las vivencias, las experiencias de tantos y tantos cacereños durante el periodo de confinamiento y posteriormente. Crónicas callejeras de la ciudad de Cáceres, escrito por Miguel Ángel Muñoz. Es eso de lo que vamos a hablar con él, entre otras cosas interesantes sobre su profesión y la labor del periodista, para, bueno, yo creo que dignificarla, ¿no? Y resaltar esa heroicidad de los periodistas en un periodo en el que no lo tuvieron fácil en su trabajo. Otros que también estuvieron en primera línea fueron los artistas. Ellos nos entretenían en aquel momento, pues a través de internet, a través de sus redes sociales, con sus canciones, con sus actuaciones, nos mandaban mensajes. Muchos se ponían en los balcones, en las terrazas y nos cantaban, y cuando escuchábamos a lo mejor un violín o una flauta, nos emocionaba y salíamos a verlo o a escucharlo, ¿no? Todo eso ha hecho que los artistas, al igual que los periodistas, cobren un valor muy importante, y eso es lo que vamos a hablar hoy en este programa. Bueno, reflexiones que me gusta hacer siempre en este momento. Me ha alegrado mucho esta semana de ver cómo la responsabilidad está en la calle, de ver cómo mucha gente lleva su mascarilla, que de esto voy a hablar mucho durante esta temporada. También los que no la llevan, muchos jovenzuelos, chavales que se les olvida y la llevan aquí o no la llevan lo suficientemente. Yo muchas veces, y ustedes saben que yo soy profesor, lo he dicho en alguna ocasión en el programa, le digo a mis alumnos: si queréis a los abuelos y los queréis proteger y queréis disfrutar de ellos, hay que hacer las cosas bien, y hacerlo bien no es difícil. Así que desde aquí un mensaje para todos ellos y también para los papis, que tienen también mucha responsabilidad, de que hagamos las cosas bien para tener salud, para tener trabajo y levantar la economía, que es muy necesario en estos momentos. Bueno, aquí os dejo el correo electrónico de Sentir Cáceres Televisión para que nos mandéis vuestras historias, vuestros datos personales, si queréis venir al programa, contar algo interesante, algo que queráis compartir con nosotros, desde música, historias o superaciones personales. Felizmente con ustedes en esta cita de los viernes en Sentir Cáceres Televisión, en un programa que hacemos fuera, en la calle, disfrutando del buen tiempo y de la belleza de la parte antigua de la ciudad, en la Plaza de los Balbos, aquí en Cáceres. Comienza el programa. Hasta ahora. Pues esta semana tengo el placer de sentarme para charlar con un periodista que conoce muy bien el pulso de la ciudad de Cáceres. Se lo ha medido desde el minuto uno en el que llegó a nuestra ciudad la pandemia, como en el resto del mundo, y ha sido testigo de muchas realidades, de muchas circunstancias, de cosas que han pasado en la ciudad y que la han hecho diferente a como era anterior a la COVID-19. Él ha sacado muy recientemente este libro, que yo les recomiendo que lo lean, es Crónicas callejeras desde Cáceres, y estoy nada más y nada menos que con Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar agradecerte en nombre de todo el equipo de Sentir Cáceres que nos hayas hecho un hueco, porque bueno, un periodista como tú que siempre está comprometido con distintos medios y al pie de calle en el periódico Extremadura, llevando ya... ¿Cuántos años, Miguel Ángel? Pues desde el año 91, así Desde que el sí, año 91. son unos cuantos. Muchos años ya de profesión y de carrera. Miguel Ángel, en todos estos años de trayectoria profesional, habrás visto muchas cosas, habrás vivido muchísimas cosas buenas, muchos acontecimientos culturales, políticos, sociales, pero algo como esto es inédito en la vida de nosotros, en la vida de los periodistas. ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Cómo empezó en tu trabajo, en tu presencia en redacción, en el trabajo de pie de calle, el cambio que Cáceres empieza a sufrir en el momento en el que nos dicen estado de alarma, confinamiento, hay una pandemia?
Bueno, pues eso fue el 11 de marzo, que es el día en el que arranca el libro, ¿no? En realidad el libro es un diario periodístico del coronavirus desde la perspectiva de la ciudad de Cáceres. Entonces ese primer capítulo de los 74 que tiene el libro se titula El día que Cáceres cerró, y realmente fue así, fue un cierre a cal y canto de la ciudad, y efectivamente se trataba de un acontecimiento inédito, nunca habíamos vivido algo semejante. Además habíamos llegado a él, yo creo que desde la ignorancia, incluso la chirigota, ¿no? Porque pensábamos que eso solo ocurría primero en China y después en Italia, y nos quedaba como muy lejos y nunca iba a venir hasta nuestros hogares, y al final sí que aterrizó. Ese día pues lo recuerdo de una manera muy especial. El alcalde de Cáceres, Luis Alaya, pues convocó a los medios de comunicación y lo hizo por primera vez al aire libre, que era también una comparecencia inédita, porque siempre se había celebrado en el interior de una sala de prensa del ayuntamiento, y sin embargo aquí él salía de una entrevista en la cadena SER y citó a los medios en el bombo de Cánovas, y ahí fue pues cuando empezó pues toda esa trayectoria, ¿no? Que nos lleva hasta el 24 de mayo, que es el día en el que pues bueno, termina de alguna manera el libro, y coincidiendo creo que es con la segunda fase ya de la vuelta a la nueva normalidad, entonces llamada así, de la que todavía no hemos salido. Y empieza ahí, en esa fecha que tú dices. De pronto los periodistas os convertís un poco como, claro, sois los que nos traéis la información a casa cuando normalmente el ciudadano sale a la calle, observa, tiene un sentido crítico de la realidad que ve, ¿no? Pero a partir de ahí nos quedamos encerrados en casa. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Y vosotros estáis a pie de calle, siendo conscientes de que el escenario en la ciudad de Cáceres ha cambiado por completo, y vuestro ritmo de trabajo cambia radicalmente si lo comparamos con la forma rutinaria, ¿no? Bien, ese día fue el primer día del coronavirus y el último día que pasamos en la redacción, porque nos confinaron un poco después, 2 días después, pero realmente a partir del día 12 ya comenzamos a trabajar desde nuestras casas, en lo que ahora conocemos como el teletrabajo, que es algo que nos resulta más familiar, pero que entonces era algo pues bastante ajeno, ¿no? Sobre todo a los medios de comunicación, porque especialmente un periódico se vive mucho y se construye en el interior de una redacción, porque en el interior de una redacción es donde suenan los teléfonos, están los compañeros, hay diferentes puntos de vista, y de pronto la redacción del periódico se trasladó a cada una de nuestras casas, ¿no? Y entonces en el salón pues tuvimos que construir nuestra pequeña redacción. Y es verdad que desde el salón de tu casa las cosas se ven muy diferentes. Y bueno, pues a todo eso había que añadirle las comparecencias que se hacían vía streaming, porque no se realizaban cara a cara. Todo eso también fue una forma de hacer periodismo muy diferente. Previamente las preguntas se mandaban por WhatsApp y luego pues el alcalde las contestaba. Y después había otra parte, fuera ya de lo que era la información municipal, que fue de un gran valor, porque ahí es donde se daban los datos de cómo evolucionaba la pandemia, de las multas que se iban poniendo a quien incumplía el estado de alarma y un largo etcétera, ¿no? Pero después había otra parte que es así, que había que realizarla en la calle, y yo creo que era la más dura, ¿no? Porque era pues el trasladarte a los centros de salud, el acudir a los hospitales, el pasar por, pues qué sé yo, por el supermercado para hacer las entrevistas, el acudir a las farmacias. Entonces todo eso que nosotros hasta ahora lo habíamos visto como algo normal, en ese momento se convertía casi en una especie de profesión de riesgo, ¿no? Porque ponías en peligro pues tu integridad, ¿no? Habría también que comentar que ahora todo esto de las mascarillas, del gel, pues está afortunadamente bastante institucionalizado, pero en los meses en los que el libro se escribe,
pues faltaban las mascarillas, incluso recuerdo que faltaba el gel hidroalcohólico, en muchos supermercados y en las farmacias se agotaba, había que pasar por una lista de espera larguísima de a lo mejor 300 personas delante de ti para tener una mascarilla quirúrgica, y entonces todo eso hacía que las condiciones para desarrollar tu trabajo fuesen todavía más complicadas y a la vez, no sé cómo explicar, también más enriquecedoras, porque todo eso, aunque a mí no me gusta decir que estábamos en una guerra, porque esto no es una guerra, esto es una pandemia, claro. Pero bueno, de alguna manera sí, era como librar una batalla, y cuando tú estás en primera línea de esa batalla, luchando contra el virus y contándoselo a la gente, pues la satisfacción también es muy grande, porque el trabajo es mucho más enriquecedor y por lo tanto es más valioso y por lo tanto llega más al lector. Yo siempre digo que vivimos en una época de pandemia de coronavirus en la que se compran y se venden menos periódicos que nunca, pero nos leen más que nunca a través de las redes sociales. Y haciendo una estadística de cuánto nos leyeron en las redes sociales fue realmente estratosférico los niveles de audiencia que se alcanzaron, porque lógicamente la gente estaba dentro de sus casas y necesitaba información. Claro. Información que además nosotros le facilitábamos, que era la información local, la que llega a la gente, la que llega al cacereño, la que llega al ciudadano. Claro, eso sí que es muy importante y me gusta que lo hayas mencionado, ¿no? Porque muchas veces el periodismo local queda, no voy a decir desprestigiado, pero claro, lo comparan con otra información, otros medios de comunicación de un ámbito más amplio, y sin embargo la información local ha tomado un puesto muy importante en la pandemia. Quizá desde el punto de vista del periodismo hemos aprendido eso, ¿no? A valorar aún más la información local, porque una cosa era, bueno, pues que tuviéramos información de cómo evolucionaba la pandemia por el resto del país, pero lo que necesitábamos saber era qué estaba pasando en Cáceres, qué labores de higiene se estaban llevando en las calles, si se abría o no se abría un segundo hospital, el número de fallecidos, el número de contagios. Yo tengo una curiosidad. Claro, levantarte todos los días por la mañana y saber que la noticia que vas a dar pues no es del todo agradable, que sigues dando cifras de fallecidos, que sigues dando cifras de contagios, que sigues dando noticias con mucha desesperanza, porque era así, eran días terribles, ¿no? Donde no veíamos nunca una mejora, no alcanzábamos esa vuelta a la curva tan famosa, ¿no? ¿Cómo se siente uno ahí? Bueno, sí que quería hacer una matización en esto que estábamos hablando, y es que el libro está formado por una serie de relatos que yo hice para la edición digital del periódico, que no se publicaban en la edición de papel porque el volumen de información era muy grande, y entonces luego pues todo eso se aprovechó para editar este libro, que por cierto hay que decir que lo ha editado la Diputación de Cáceres, con la colaboración del periódico Extremadura en el que trabajo. El periódico, pues, en el periódico se montó un equipo liderado por una compañera periodista, Rocío Sánchez, y ahí cada uno realizábamos una labor. Entonces, pues había compañeros que se dedicaban, como tú bien dices, a las cifras, a los datos, otros hacían reportajes, otros, en fin, otros estaban destinados en cada uno de los puntos de la comunidad autónoma, y a mí me tocó el área de Cáceres, pero contar la información desde un punto de vista más local, la otra cara del coronavirus. Y entonces ahí pues daba muchísimo más juego, ¿no? Daba pues otra visión de lo que estaba sucediendo en la ciudad, el sentir de la gente, y eso era algo muy valioso, no solo para contarlo, sino también para vivirlo y como experiencia personal, que en algunos momentos lógicamente te desgarra, ¿no? Por los dramas que ves y que tienes que contar. Otras veces también eran muy, muy simpáticos, ¿no? Recuerdo una cajera, se llama Raquel, que trabajaba en un día y decía: no vais a morir del coronavirus, vais a morir de un ataque de colesterol, porque la gente se llevaba toda la levadura, etcétera, ¿no? O sea que hubo también momentos para la risa o para la evasión. Bueno, en las crónicas es cierto que describes muy bien, ¿no? Todo, yo lo llamaría como un proceso psicológico, ¿no? Empezamos a vivir algo desconocido,
tenemos una tendencia a reaccionar de una determinada forma, cambiamos los hábitos de consumo, empezamos a comprar mucho papel higiénico, como dices, ¿no? Queríamos mascarillas que no había desesperadamente, y luego, bueno, hemos ido adaptando todo eso al ritmo de cómo ha ido cambiando las cosas hacia esta nueva normalidad. Pero para mí una de las cosas más bonitas de estas crónicas es que los cacereños de a pie, y sobre todo la gente que sois de Cáceres de toda la vida, vais a poder reconocer gente de vuestro barrio, de las tiendas, de los comercios, de distintos sitios de la ciudad, porque están convertidos aquí como en personajes. Es decir, yo creo que has tenido un ojo muy bueno a la hora de reflejarlos en estas crónicas, ¿no? Te has sabido meter en ellos para sacar ese sentimiento de, a veces, incertidumbre, otras veces angustia, otras veces atisbos de optimismo, porque también ha habido gente optimista que lo ha querido de alguna manera compartir con los demás, y eso le hace muy cercano el libro, ¿no? Y sobre todo muy realista. Sí, bueno, luego también hay como bien dices, ¿no? Pues hay un retrato de familias cacereñas, desgraciadamente, ¿no? A propósito del fallecimiento de algunos miembros destacados de esas familias, ¿no? Recuerdo, pues, la familia de los Ávila, Lola, que también se marchó y trabajaba en la Casa Grande, que bueno, que después ha sido la casa para albergar la colección Elga de Alvear. También una crónica maravillosa que realizó para la televisión española Carlos del Amor, hablando sobre las estatuas españolas en ciudades españolas, y dedicó un espacio en unos segundos a Leoncia, que fue la última vocera del periódico Extremadura, donde también se relata su historia. Quiero decir que era el bar Las Cancelas, o sea, era una manera de acercar también a través de esta pandemia, ¿no? Tan desoladora, pues a muchas familias de la ciudad y a muchos momentos vividos por Cáceres, claro. Bueno, la portada a mí me gusta mucho. Yo creo que la imagen refleja, pues, algo muy, muy significativo, ¿no? de ese periodo. Es una imagen de Francis Villegas, porque luego después el libro está ilustrado con imágenes, algunas de ellas muy cercanas, muy domésticas, hechas por periodistas profesionales, compañeros tuyos, que reflejan, pues eso, el Cáceres cotidiano en ese momento, ¿no? Desde lo que vivíamos en nuestros hogares hasta lo que podíais encontraros los que estabais ahí a pie de calle trabajando en la ciudad, ¿no? Bueno, y la imagen de la portada es de Francis Villegas, que hay una característica muy importante en Francis Villegas, y es que no es un fotógrafo, o sea, Francis es un fotoperiodista, y eso es lo que le hace único, ¿no? Es decir, fotografiar sabemos cualquiera, pero fotografiar periodísticamente lo saben hacer muy pocos, y sobre todo con el talento que lo hace él. Entonces esa imagen corresponde a uno de los primeros días de la declaración del estado de alarma, cuando acudieron a desinfectar la ciudad la unidad militar de emergencia. Entonces se convierten muchas de esas imágenes con las que está ilustrada el libro en absolutamente inéditas, porque nunca habíamos visto este tipo de secuencias, ¿no? Os recuerdo el caso de un señor que salió de la clínica Quirón. Fue la primera vez que conseguimos fotografiar y realizar un vídeo de alguien saliendo de una unidad de cuidados intensivos después de haber sufrido el coronavirus, y aquello fue una dosis también de optimismo y de esperanza grandísima, ¿no? Porque salió ahí todo el pueblo a recibirlos. Recuerdo la imagen, ¿no? de la nieta abrazando al abuelo, que fue también una de las fotos increíbles, ¿no? O por ejemplo la historia de Pepe Elcano, que me está viniendo a la cabeza, que era un policía nacional muy conocido en Cáceres, y había estado antes de la declaración del estado de alarma en Benidorm, y cuando volvieron de Benidorm empezó a encontrarse mal, y bueno, pues lo ingresaron en la clínica San Francisco, y como el grito ese desesperado de su familia reclamando respiradores, porque no había respiradores en los centros sanitarios de Cáceres para poder salvarle la vida. Consiguió salvar la vida, y Francis le hizo una foto junto a su esposa en su casa en la avenida Virgen de la Montaña, que también fue una dosis de esperanza. Todo eso se añaden, pues, una serie de fotografías que han realizado otros compañeros del periódico y algunos amigos, ¿no? que bueno, que sirvieron para ilustrar cada uno de los capítulos, y yo creo que el resultado, pues bueno, ha sido interesante.
Y en medio de todas esas historias que guardas de esta parte de nuestras vidas, ¿no? Algunas llenas de sentimiento en relación con los abuelos, con los hospitalizados, con las personas que estaban contagiadas, pues el triste capítulo de la pérdida de un compañero que creo que ha sido un referente, ¿no?, para el periodismo local en Cáceres, Pepe Higuero. Es algo que también reflejas muy bien en este libro. Bueno, el libro está formado por 77 capítulos y un epílogo, ¿no? Entonces el epílogo está dedicado a Pepe Higuero, que fue director del periódico Extremadura y que realmente, además de amigo, pues fue mi maestro en esto del periodismo. Él no falleció a consecuencia de la pandemia, pero sí murió durante la pandemia. También durante la pandemia perdí a un gran amigo, ¿no? Que falleció pues, después de padecer una larga enfermedad y el desenlace fue trágico. Pero ahí lo que yo quería destacar era cómo cambió también el duelo, ¿no? O sea, las formas que teníamos, ¿no? De abrazarnos, de poder llorar, del consuelo, que todo eso pues se tenía que hacer a través de la distancia, marcando o incluso sin poder acudir, ¿no?, a los tanatorios o en muchos casos sin poder celebrar funerales en las iglesias, ¿no? Otro día, ¿no?, que tuve que acudir a hacer otro reportaje en el cementerio, ver cómo había un patio destinado solamente a la gente que había muerto de coronavirus, que no tenían lápidas porque estaba todo paralizado y no había forma ¿no? Tenían un papel donde ponía el nombre, la edad y que había fallecido de COVID. Y la verdad es que son cosas, pues bueno, pues que detalles, ¿no?, que te marcan, experiencias vividas, en fin, que ya tendremos algo para contarle a los nietos. Esperemos que para entonces el coronavirus haya sido, pues eso, una simple pesadilla. Y tú que conoces, Miguel Ángel, muy bien la sociedad cacereña, ¿qué te ha sorprendido para bien o para mal de los cacereños y cacereñas durante todo este tiempo? Bueno, yo creo que Cáceres siempre ha sido una ciudad muy solidaria y en contra de lo que se piensa ha sido siempre una ciudad moderna y avanzada. Y además es una ciudad que sabe respetar su historia y sus tradiciones. Siempre digo que aquí la gente es capaz de ir de gomas y a la semana siguiente se pone en el capirote para la Semana Santa, ¿no? Pero sí es verdad que nos hemos caracterizado por ese sentido de la solidaridad y sentido de la responsabilidad. Y creo que Cáceres ha dado un ejemplo impresionante, digno de matrícula de honor, sobre lo que debe ser la solidaridad, primero por la red que se creó, llamada Red Corps, la red de solidaridad para darle medicinas, comida a tantísima gente que no podía comer porque se habían quedado sin empleo. Y luego, bueno, pues también fue una ciudad muy responsable en el uso de las medidas que marcó el gobierno central. Fue una de las ciudades, además, que apareció en el ranking como de las que más cumplía la utilización y el uso de la mascarilla. Es decir, que los cacereños han dado un ejemplo, pues eso, increíble de lo que debe ser la lucha contra una pandemia. Y en fin, siempre con sus salvedades, por supuesto, ¿no? Pero en líneas generales, en la sociedad pienso que ha respondido de manera excelente. Este libro, te escuchamos hablar, Miguel Ángel, y sin duda alguna puede ser un agradecimiento también, como muy bien dices, ¿no?, a la ciudad de Cáceres por el voluntariado, por la solidaridad que ha habido, las labores que se han hecho de ayuda. También es un ejercicio de dignificar la labor del periodista, ¿no?, en un momento en el que era, pues como tú has dicho anteriormente, había un riesgo profesional muy importante para vosotros porque estabais ahí, a pie de calle. Y sin embargo tengo la sensación, no sé si tú la compartes, de que quizá a los periodistas no se les ha dicho tanto eso de héroes o ese reconocimiento que sí han tenido, por ejemplo, pues otros sectores, ¿no?, como los sanitarios o en cualquier, de otro modo también, bueno, los docentes, ¿no? Claro, es que no se nos puede olvidar que el periodista aquí ha tenido una labor importantísima. Y me gusta que haya este tipo de trabajo y este tipo de crónicas, porque yo creo que además de reflejar toda la cara de los ciudadanos, como a ti muy bien te tocó y nos has relatado en tu redacción, esa otra cara del coronavirus,
también se refleja el trabajo, también se refleja el tesón, la fuerza emocional que habéis tenido, todo lo que habéis vivido y todo lo que habéis visto, y el día siguiente coger fuerzas para otra vez seguir haciendo esa labor. Y creo que eso se refleja muy bien aquí en estos relatos, en estas crónicas. Siempre digo que el trabajo evidentemente dignifica a los hombres y a las mujeres, y el trabajo lógicamente hay que pagarlo, ¿vale? Y por tanto nosotros trabajamos porque nos pagan, independientemente de que trabajamos pues porque tenemos pasión por este empleo, ¿no? Yo no creía mucho en lo de los aplausos. Quiero decirte que bueno, pues los sanitarios eran sanitarios, tenían que trabajar porque para eso les pagaban, o los de la limpieza tenían que trabajar porque para eso les pagaban, los docentes de la misma manera. Pero sí que es verdad que son o han sido profesiones que han tenido un riesgo, ¿no? que han llevado un riesgo, ¿no? Los repartidores, los que estaban detrás detrás de la barra de un bar, bueno, la sociedad en su conjunto. Y sí que es cierto que la profesión del periodista pues es una profesión, desgraciadamente, sobre todo en los últimos tiempos, muy denostada. Ahora parece que no se le valora lo suficiente. Y en ese sentido de la heroicidad, pues sí, creo que no solamente durante las épocas de pandemia, ¿no? Creo que informar es una heroicidad cada día, que sacar a la luz un periódico o un programa como el vuestro, pues es una heroicidad que solamente hacen los valientes, los arriesgados, los que creen realmente en el oficio, porque el periodismo en verdad es más que un oficio. El periodismo es el retrato y el reflejo de la propia vida, con lo bueno y con lo malo y con toda la carga emocional de alegría y de tristeza que eso conlleva. Entonces tiene un plus que otras profesiones no tienen. Por eso siempre recomiendo a la gente que quiera embarcarse en esta profesión que lo hagan solo si tienen pasión y si creen verdaderamente en ella. Si no, pues que se dediquen a otra cosa. Pues Miguel Ángel, ha sido un placer charlar contigo desde este punto de la ciudad de Cáceres, en la Plaza Mayor. Yo pues, les invito a disfrutar de las crónicas callejeras desde Cáceres, un libro con el que además, como muy bien nos ha dicho Miguel Ángel, pues contribuimos a una aportación económica para las ayudas sociales en nuestra ciudad, y sobre todo porque yo creo que es algo que los cacereños tenemos que tener en nuestra biblioteca de casa, algo que nos va a recordar siempre el capítulo que vivimos en nuestras vidas, donde vamos a encontrarnos con esa cara del coronavirus, pero donde los protagonistas no son personajes de ficción, son personas que ustedes y yo conocemos y que posiblemente convivimos a diario con ellas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, y simplemente terminar de apuntar que el libro está a disposición de la gente en la librería Todo Libros, que por un donativo de 10 euros pues colaborarán con una buena causa, que son las causas sociales en favor del coronavirus, y que la recaudación la destinaremos pues a algún proyecto que se desarrolle en la ciudad con este fin. Enhorabuena, gracias. Gracias a vosotros. Resistiré para seguir viviendo.
Nuestro primer invitado esta semana nos ha quedado ese mensaje de heroicidad de los periodistas que estaban a pie de calle durante el periodo de confinamiento y bueno, en todo lo que han sido los distintos capítulos de esta pandemia en la ciudad como en otras partes del mundo. Pues también hemos aprendido, como decíamos al inicio del programa, que los artistas tienen un valor quizá mucho más importante del que pensábamos la inmensa mayoría, ¿no? Cómo nos han acompañado desde balcones, cómo nos han ofrecido su tiempo gratuitamente por internet, pues dando conciertos, actuaciones, compartiendo con nosotros su tiempo libre, precisamente para que pudiéramos, bueno, llevar de otra manera esa realidad tan dura, ¿no?, que estábamos viviendo durante el periodo del confinamiento y posteriormente. Pues hoy tengo aquí a una de las artistas más destacadas de la región en el ámbito del flamenco, precisamente no solo porque hablar con ella en cualquier momento es maravilloso, y más en un lugar como este, en la Plaza de los Balbos, sino que además es que ella recientemente acaba de hacer algo muy bonito que tiene mucha relación con lo que acabamos de vivir y con lo que precisamente estamos hablando esta semana en el programa, ¿no? La realidad vivida durante el confinamiento en esta pandemia. Querida Miriam Cantero, bienvenida. Bien hallada, Ángel, muchísimas Un gracias. placer. Encantada de estar compartiendo este ratito contigo. Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias porque nos has hecho un hueco en tu agenda después de, bueno, que has estado un tiempo fuera. Sé que has tenido un verano ajetreado por tus trabajos. También has estado por Madrid Así es. con un gran artista, Juan Valderrama, del que vamos a hablar en esta entrevista. Y como muchas veces hablo, ¿no?, con distintos artistas que vienen al programa, con otros que me voy encontrando a lo largo del día a día, Miriam, no sé si compartirás conmigo que es cierto que esta realidad que hemos vivido os ha puesto a los artistas en un plano que a lo mejor para muchas personas en la sociedad no estabais anteriormente, ¿no? Pues quizás sí, quizás hemos sido un poco el sector que estaba como en la sombra, que parece que, bueno, es que estamos ahí realmente, ¿no? De hecho, en los momentos más difíciles, cuando ni siquiera podíamos trabajar, pues hemos estado ahí compartiendo nuestro trabajo gratuitamente, por el afán de querer ofrecer ese granito de arena, de dar un poquito de ánimo a la gente, de ofrecerles música, ¿no? Que es nuestra vida, al fin y al cabo, ¿no? Pero ciertamente estamos ahí, muchas veces se nos tiene ahí un poco olvidado. Bueno, en esta charla que vamos a tener contigo, Miriam, no solamente vamos a repasar un poquito, ¿no?, tu trayectoria artística, sino que también vamos a hablar precisamente de cositas nuevas y otras que se están preparando y que próximamente saldrán a la luz con mucha ilusión, a pesar de que el tiempo es complicado, pero los artistas tenéis eso, ¿no? Tenéis una piel diferente, ¿no? Que cuando las cosas andan un poco complicadas, vosotros renacéis con fuerza, con esa originalidad y ese talento artístico que os caracteriza. Empezamos desde que eras pequeñita. Tú siempre eras una chica o una niña muy tímida, quizá no tan visible ese chorro de voz, ese talento, esa sensibilidad en el cante, como por ejemplo otros miembros de la familia, ¿no?, que de alguna manera era evidente que eran artistas y que cantaban maravillosamente bien, ¿no? Pues sí, yo soy la pequeña de 3 hermanos, mis padres cantadores, mi hermana cantadora, mi hermano guitarrista. Y bueno, y yo siempre he sido una niña muy tímida, entonces, aparte de mi pasión por la música, el tener eso tan presente, tan viviéndolo en mi casa, ¿no?, la música, y el querer poder dedicarme a eso, pero tener un límite, ¿no?, que es mi timidez. ¿Cómo voy a cantar yo teniendo lo que tengo aquí en casa, ¿no? Era como un poco imposible para mí, ha sido, la verdad es que una lucha, ha sido algo muy difícil de superar, pero es eso, la pasión que siente uno por algo, puede con todo, ¿no? Puede con todo, incluso luchando contigo mismo para poder dedicarte a eso que tú quieres, ¿no? Y poder hacer lo que te gusta. Que era algo que tú ya traías en los genes, porque tu padre, don Eugenio Cantero, tu madre, tu hermana, tu hermano, es que todos lo tenéis ahí en la sangre, ¿no? Sí. Era difícil que tú pues no lo hicieras igual que ellos, no tuvieras ahí esa vena artística que tienes, ¿no? Ellos han sido, y principalmente quizá tu padre, ¿no?, el referente artístico más importante para ti a lo largo de tu vida. Sí, bueno, podemos decir que sobre todo el que sembró esa semillita del flamenco en mi familia fue el padre de mi padre, fue mi abuelo, ¿no? Y a raíz de él, pues lo heredó mi padre, mi madre también, una grandísima cantadora, mi hermana lo mismo.
Entonces, bueno, pues no puedo negar que el flamenco lo llevo en la sangre, ¿no? Es inevitable y aparte que me encanta que así sea. Curiosamente, tu abuelo, ahora que lo mencionas, es una figura muy importante en la familia. Ya desde chico él quería ser también cantador, ¿no? Lo que pasa que en aquellos años las familias, los padres no pensaban como ahora, mira, no te vayas a dedicar al arte, que es un mundo que no te va a dar mucha estabilidad, no estaba quizás demasiado bien visto, pero hubo alguien que se fijó en él, ¿no? Pues O que sí, quería apostar en él, por él seguramente. sí, sí, curiosamente, bueno, mi abuelo fue un gran cantador, me consta por mi familia, por mis padres, mis tíos, todos pueden dar fe de que así era, que fue un grandísimo cantador. Yo ya no pude conocerlo porque ya era muy mayor, enfermo de Alzheimer y ya me pilló en otra época, no pude disfrutarlo, ¿no? Pero sí que lo sé de buena tinta, que así era y en uno de esos conciertos, en la época de pleno auge de Juanito Valderrama, en sus conciertos, en esas compañías, ¿no? De aquella época, mi abuelo era muy jovencito y bueno, sus conocidos pues sabían muy bien que el cantao de las minas del barrio, ese era Casares, ¿no? Era mi abuelo. Y bueno, Juanito era un hombre, la verdad es que súper solidario y siempre que podía daba una oportunidad al que lo necesitaba. Entonces su espectáculo dejaba ese espacio para el que quisiera salir al escenario poder demostrar su arte, ¿no? Poder demostrar su talento. Y los conocidos de mi abuelo, ya que lo empujaron, venga, échate para adelante una letrilla en tal. Se echó para adelante mi abuelo. Y cómo no se quedaría Juanito Valderrama, que se personó en la casa donde vivía mi abuelo y sus padres, para poder hablar con sus padres y que le dieran permiso porque ese niño quería que formase parte de su compañía, de llevárselo pues de gira, que iba a ser un grandísimo cantador, una gran figura. Y bueno, circunstancias de aquella época, era el mayor de los hermanos. Su padre dijo, no, no os lo llevéis porque es que luego terminan enfermos de pulmón, que es la mala vida, es que el mundo del arte no estaba bien visto en aquella época. Entonces, pues, no tuvo ese permiso. Si no, imagínate, ¿no? A lo mejor mi abuelo podría haber llegado a ser una gran figura, estoy segura. Pero las cosas de la vida, ¿no? Las vueltas que da la vida, pues su hijo, el hijo de Juanito Valderrama, Juan Antonio Valderrama, pudo en algún momento escucharme cantar a mí, así espontáneamente, gracias a mis chicos, a Rodrigo Fernández, que es guitarrista, va en su compañía de Juan Valderrama. Y bueno, él pues quiso darme esa oportunidad, ¿no? Venga, échate una letrilla que te escuche Juan. Eché un trocito de una taranta, creo, en uno de sus conciertos en Madrid, entre bastidores, antes de salir a su espectáculo. Y me escuchó y se quedó como bloqueado, como... Me dijo, pero niña, ¿tú cantas así? Y yo, claro, todo con mi timidez y con... Digo, bueno, yo hago lo que puedo y tal. Madre mía, ¿tú cantas así que es de verdad? Bueno, se quedó ese hombre maquinando en su cabeza y al poco tiempo habló con Rodrigo, con mi chico, que tenía en mente hacer un proyecto conmigo, muy importante. Quería producirme artísticamente y sacar adelante un disco. Sería mi primer disco. Eso fue para ti algo maravilloso, Un porque antes y un después en mi vida, claro, la la verdad. oportunidad que tú estabas Sí, deseando sí, desde jovencita, ¿no? sí, Alguien así es. que de pronto, bueno, pues es descubierta artísticamente por una figura como Juan Valderrama y que apuesta por ti y que está dispuesto a emprender contigo proyectos discográficos, yo creo que Ujú. eso es Es muy algo... grande. En este mundillo es un mundo muy bonito, pero muy sacrificado y muy difícil. Hay muchísimo talento, pero sin embargo necesita ese puntito de suerte de encontrar la persona adecuada en el momento adecuado y conmigo, gracias a Dios, pues se dio, ¿no? Pero ese punto de suerte a lo mejor te lo ha traído tu abuelo, Yo creo que que si sí. levantara Yo la creo que es el cabeza culpable. Sí, sí diría, está por Dios ahí. mío, qué casualidades, ¿no? Sí, Que a sí, sí, mí sí. la gran figura de Juan Valderrama me quiso dar esa oportunidad y ahora a mi nieta, que también ha heredado ese arte y ese talento, Sí, su hijo es el que te la va a dar a ti, ¿no? Y el que te la está dando, exactamente. ¿no? Cuando Algo... Juan nos llamó para decirnos ese proyecto que tenía en mente conmigo me dio un vuelco al corazón. Yo sabía que había algo más allá que desde arriba me estaba ayudando y estaba poniendo todo en su sitio para que se diera. Y que esa oportunidad que no pudo tener él, pues pueda tenerla hoy yo. Porque claro, no ha sido fácil, Miriam, durante todos estos años, ¿no? Aunque tú eres joven, pero sí es cierto que has intentado luchar por distintas vías, te has presentado a muchos castings de programas de televisión, has querido probar por ahí, que aunque bueno, no todo el mundo tiene la suerte, porque el factor suerte en los programas de televisión es muy importante, pero ahí sí que
te das cuenta de las tablas que vas adquiriendo. Es un aprendizaje y es una experiencia también, ¿no? Sí, Para así ti. es. De hecho, bueno, recuerdo que yo empecé en el año 2008 como cantante, cuando di ese paso de echarme para adelante ya para romper de todo ese muro, ¿no?, de la timidez. Y fue en un programa de Canal Extremadura, en Objetivo Karaoke. Y fíjate cómo fue la cosa de que mis padres, nadie sabía que yo cantaba, ni yo cantaba así por lo bajini, en mi habitación escondía, que no me escuchase nadie, pero sí que estaba ahí, ¿no?, deseando dar ese paso. Y fue ahí, en ese programa, a través de mis amigas: venga, Miriam, anímate, preséntate al casting. Yo le dije a mis padres que aquella tarde era un cumpleaños de una amiga, entonces me tenía que marchar a un cumpleaños de una amiga. Sin embargo, no iba al cumpleaños de una amiga, iba a presentarme a un casting para talentos, ¿no? Y ese fue mi primer paso y lo recuerdo con cariño porque bueno, fue, ya te digo, un antes y un después, el romper con esa barrera, ¿no? Y dar ese paso hacia adelante y cantar yo sola, en solitario, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí vinieron muchos más concursos. Puedo mencionar otra experiencia maravillosa que tuve en 2009, al año siguiente, en la Batalla de los Coros, se llama el programa. Y fue, bueno, retransmitido en Canal 4 y éramos varios coros de diferentes comunidades del país. Yo iba representando a Extremadura junto a otros cantantes de la región, íbamos amadrinados por Soraya, en fin, vinieron varios concursos, ya las actuaciones. Yo con el grupo de mi familia iba a Las Palmas, al Cajón y tal, ya me iba echando un poquito para adelante, mi hermana y mi padre, venga, haciéndome un poquito hueco, venga, para adelante, un cantecito, un tal, poco a poco, ¿no? Y bueno, pues ha sido un rodaje que ha sido difícil, pero a la vez bonito. Y a día de hoy, pues tener esa satisfacción de haber superado mis miedos y hacer lo que realmente quiero, ¿no? Y luego también es muy bonito cómo todas estas experiencias han sido como un paso hacia adelante para luego tener otras también maravillosas, como fue por ejemplo el año pasado, ¿no?, en el Día de Extremadura, Sí. en el Teatro Romano de Mérida, con la Orquesta Joven de Extremadura, tener la oportunidad de abrir tu corazón al público y al pueblo de Extremadura, que eso fue para ti también maravilloso, ¿no? Fue una de las actuaciones más especiales y más mágicas que yo he vivido en lo que llevo sobre las tablas, ¿no? Como cantadora, como cantante, ¿no? Fue, bueno, aparte de ese lugar en el que han estado los más grandes del país y parte del extranjero, en ese día que era el Día de Extremadura, y bueno, junto con la Orquesta Joven de Extremadura, que es una maravilla, con la dirección del maestro Andrés Salado, que es una persona extraordinaria, enseguida congeniamos fenomenal, y con la guitarra de Rodrigo, se puso todo perfecto para poder tener esa experiencia mágica, ¿no? Y es que la verdad es que la recuerdo con muchísimo cariño y como eso, como algo mágico, como un regalo que lo voy a tener siempre en mi memoria y en mi corazón. Claro, son momentos mágicos y son momentos por los que merece la pena luchar y sacrificarte en la vida y seguir peleando por lo que, por aquello en lo que tú confías, ¿no?, y a lo que te quieres realmente dedicar. También tienes la suerte de que tu padre conoce mucho y tu madre y tu familia este campo, te han apoyado de manera incondicional, que eso también Muy influye mucho, ¿no? importante, sí. Influye muchísimo, pero también para ti ha debido ser ese punto de exigencia, ¿no? De decir, cuidado que estoy rodeada de gente que ya tiene tablas, que tiene experiencia, que me dan consejos, porque a ti te dan consejos y Sí, tú te sí. dejas llevar Sí, por sí, esos sí. consejos, ¿no? Por supuesto. Sí. Son exigentes contigo. Más que exigente, la exigencia nace más bien de mí. Sé que ellos siempre pues, te saben dar los consejos, pues mira, quizás aquí podrías hacer esto, pruebas, siempre con la intención de mejorar, de evolucionar, ¿no? Pero esa exigencia nace sobre todo en mí, en el sentido de que bueno, que para mí son mis referentes, son de quienes he aprendido, con quienes he vivido la música, el flamenco. Entonces, bueno, para mí lo veo como que son lo más grande que yo tengo, ¿no? Son lo más grande realmente. Y es como, bueno, yo también creo que debo responder a ese nivel, ¿no? De poder estar a la altura de ellos, aunque siempre lo veo como algo difícil, porque ya te digo que son lo más grande. Y siempre he tenido yo esa sensación de verme muy chiquitita, ¿no? Por eso el flamenco le he tenido siempre tantísimo respeto, porque es algo como tan grande, tan difícil, que yo me veo tan pequeñita de cómo poder alcanzar ese arte, poder ofrecer un nivel como ofrece mis padres, ofrece mi hermana. Pero bueno, poquito a poco esto es un aprendizaje, es un rodaje, y con sus consejos pues siempre voy a llegar a buen puerto, eso por supuesto, ¿no? Y poquito a poco las tablas, en fin. A día de hoy puedo estar contenta de que tengo los mejores consejeros y que creo que esto, bueno, no deja de ser una evolución, siempre a más, ¿no? Bueno, hablábamos de Juan Valderrama,
podemos decir, aunque no adelantar mucho, porque las cosas no se pueden adelantar, todo tiene su momento, ¿verdad? Sí. Y sobre todo si uno es supersticioso o supersticiosa. Pero sí es cierto que estáis ahí ya, bueno, con un proyecto musical, con un disco que saldrá en su momento y que lo estáis haciendo con mucho mimo, Sí, con mucho cuidado, con muchísima ilusión. sí. Recientemente has estado en Madrid este verano, vienes de allí y bueno, con Juan Valderrama. Primero con un single maravilloso que es Que Vuelva, que fue el single que él escribió, él compuso durante el periodo de confinamiento y que se ha convertido en viral en Ujú. muchos países de Latinoamérica. Así es, sí. Una canción maravillosa de la que luego vamos a tener la oportunidad de disfrutar Ujú. en la voz de Miriam Cantero. Y luego, bueno, pues actuando en un concierto con un disco que él sacó, que es Mujeres de Mujeres carne y verso. de carne y verso. Sí. Y bueno, cantar con una figura como él debe ser algo maravilloso, ¿no? Yo tuve la oportunidad, yo creo que fue hace algo así como 2 años, de entrevistar telefónicamente a Juan Valderrama y me pareció un tipazo, con una Sí, sensibilidad, una sí, cercanía y una sinceridad impresionante, ¿no? Siempre dispuesto sí. a escuchar a todo el mundo, a tender una mano a todo el mundo. Desde aquí un saludo enorme si nos está viendo. Sí. ¿Qué sentiste? ¿Qué sientes tú cuando estás con él cantando? Bueno, pues para mí te puedes imaginar. Es muy, muy especial porque es la persona que ha hecho que haya un antes y un después en mi vida, que haya una ilusión hacia adelante, hacia un proyecto, ¿no? Y aparte que es un grandísimo artista al cual siempre he admirado. Y aparte de esa historia que nos une a través de su padre, ¿no? Pues para mí es un regalo. Eso que nos hayan puesto en el camino, en el momento oportuno, a través de las personas convenientes, no sé, para mí es muy especial, porque yo creo que Juan, aparte de ser un grandísimo artista, es una gran persona. Es que le tengo muchísimo cariño y muchísimo aprecio porque es una persona súper generosa, siempre ha sabido darme sus mejores consejos, en el escenario me arropa muy bien, me da todo, ¿no? Entonces es como no sentirme sola ante el peligro, sino sentirme arropada por él, ¿no? Y es muy especial, es muy especial. Cantar con él es mágico. Hablábamos antes de ese Que Vuelva, ¿no? Te paras a leer la canción, la letra, y bueno, encierra unos sentimientos maravillosos, ¿no? Sí, El deseo de volver a la normalidad, la nostalgia de esa vida que nos ha robado esta pandemia a los seres humanos, ¿no? A las sí, personas, sí. esa vida social, esa vida cultural, esa vida familiar. De pronto nos invade la soledad, porque esto nos exige un distanciamiento social, pero también psicológico, ¿no? Sí. Bueno, lo hablábamos anteriormente, los artistas habéis estado ahí y de la misma forma que los periodistas también tienen una parte de heroicidad en esta pandemia, Ujú. los artistas habéis sido otros héroes maravillosos y vuestra arma y vuestra herramienta ha sido la música, Nuestra vida, la el música. arte en general, ¿no? Sí, bueno, durante el confinamiento, de hecho, también quisimos aportar ese granito de arena para animar a la gente y tal. Y Rodrigo y yo pensamos en hacer ese tema que se ha convertido en el himno del confinamiento, que fue el Resistiré del dúo dinámico. Quisimos hacer una versión, un cover, que bueno, Rodrigo dándole vueltas porque la verdad es que es un musicazo y una mente creativa imparable. Pensó, digo, bueno, vamos a probar a ver por bulerías, a ver por aquí, vamos a grabarnos un vídeo aquí casero, en casa, claro, todo confinado en casa, a ver con las herramientas que tenemos, a ver qué tal sale. Y bueno, lo subimos también a las redes, a YouTube, y ha gustado mucho, la verdad. También ha sido aportar ese poquito de lo que podíamos dar nosotros desde casa, desde nuestra música, desde nuestro corazón. Aportamos ese Resistiré y luego, por supuesto, posteriormente vino la propuesta de Juan, ¿no? Con el Que Vuelva, que además tiene fines benéficos, porque va con las visualizaciones íntegramente los beneficios al banco de alimentos. Pues ha sido también pues algo maravilloso, ¿no? Esa canción que cuenta todos los sentimientos que creo que nos une a todos. Todos hemos tenido esas sensaciones en todos los ámbitos de la vida, en los bares, en los teatros, en casa, con la gente, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos vivido pues de una manera diferente, pero al fin y al cabo no hemos parado, hemos seguido haciendo música y compartiendo nuestro sentir, ¿no? Los tiempos no están siendo fáciles, aunque yo siempre he dicho, lo dije en el primer programa la semana pasada, porque lo he visto y porque además de verlo, es que cualquiera lo puede ver a través de las redes sociales, ¿no? El trabajo impecable que los artistas de la región habéis hecho
tanto en la región como fuera cuando habéis salido, ¿no? Cumpliendo con las normas de seguridad, con una preocupación extrema por el público, para que tuviera higiene, para que tuviera distanciamiento, para que no pasara nada. Y luego en ningún evento ha ocurrido nada. ¿Por qué? Porque lo habéis hecho con un mimo y con un respeto impresionante. Por lo tanto, desde aquí, hombre, sabemos que hay muchas restricciones, que todo es por la salud, porque si no hay salud no podemos levantar la economía y no podemos tirar para adelante, pero el sector cultural es importantísimo y sin cultura no hay vida. Y la pandemia nos ha enseñado eso. Necesitábamos música, necesitábamos teatro, necesitábamos cine, necesitábamos pintura, arte en general, para entretenernos, para enriquecernos y para poder cambiar el chip, porque no había otra forma, ¿no? Exactamente. Pues desde este rincón de la ciudad de Cáceres, fíjate que estamos prácticamente solos y el equipo aquí acompañándonos Sí. en esta charla tan personal, con recuerdos muy bonitos de tu trayectoria y de tu familia. Me gustaría que con el público de Sentir Cáceres Televisión pues compartieras un trocito de ese que vuelva, que nos ha sonado a eso, a nostalgia, Sí, pero también hay dosis de esperanza en la letra. claro que sí. Te escuchamos. Que vuelvan los besos, la risa, las voces y los bares llenos, los gritos y los goles. Que vuelva el abrazo, el aplauso, los oles. Que vuelvan, por Dios, los niños al cole. Que vuelvan los cines y las palomitas y los teatros llenos de buenos artistas. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría, se vaya la pena y canta y no llore, que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido y canta y no llore, que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas, canta y no llore, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Que vuelva el calor y la gente en la calle, los brindis al sol, los besos al aire. Que vuelva a escuchar una buena noticia y al despertarme sentir tus caricias. Que vuelva la prisa, el que hacer la rutina y arreglar el mundo en el bar de la esquina. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría y se vaya la pena, que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido, canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas, canta y no llores, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Que vuelva la alegría, como decía la canción que nos ha cantado Miriam Cantero del gran Juan Valderrama, que vuelva esa esperanza y esas ganas de vivir, que vuelva, por supuesto, pues esa ilusión por recuperar la normalidad que ahora no tenemos, es otra normalidad, la nueva normalidad la llaman. Bueno,
hay que adaptarse con optimismo, hay que adaptarse con mucha ilusión, con muchas ganas. Yo creo que Miguel Ángel Muñoz nos ha dejado un mensaje muy importante, ¿no?, a los cacereños. Ese sentimiento de orgullo, de haber dado de nosotros como cacereños y cacereñas lo mejor a través del voluntariado, a través de las ayudas sociales que los propios ciudadanos hemos dado, de nuestra generosidad, para salir todos hacia adelante y para que podamos levantar cabeza después de todo lo que ha ocurrido. Y Miriam Cantero, pues aparte de deleitarnos con ese temazo, nos ha quedado también otro mensaje importante, ¿no? Los artistas tienen una piel diferente y aunque los tiempos vienen difíciles, ellos renacen con fuerza, con su talento y con su vitalidad. Y nosotros os esperamos la semana que viene en Sentir Cáceres Televisión, hablando sobre otras realidades de la vida, cara a cara, de frente, con la vida misma, que a veces tiene lados oscuros y difíciles y otras veces son agradables y felices, y lo haremos disfrutando de otro rincón de la ciudad de Cáceres, si el tiempo nos lo permite. Les espero a todos la semana que viene. Gracias por estar ahí.